La mayoría de los médicos recetan amlodipina, losartán o lisinopril y asumen que el trabajo está hecho. Yo también lo pensaba cuando terminé la residencia de cardiología, hasta que tuve sentado frente a mí a un hombre de 73 años con la presión bien controlada en papel, que llegó en silla de ruedas porque se desmayaba cada vez que se levantaba de la cama por las mañanas. Su médico le había subido la dosis de amlodipina 3 meses antes. Los números en el tensiómetro eran perfectos. El paciente se estaba cayendo al suelo. Ese día entendí algo que cambió por completo cómo ejerzo la cardiogeriatría. Y lo que voy a explicarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas en ese medicamento que llevas meses o años tomando para el corazón. Mi nombre es Omar Castellanos. Soy cardiólogo con subespecialidad en geriatría, lo que llamamos cardiogeriatría. Llevo más de 15 años dedicado exclusivamente a corazones después de los 60. He revisado miles de electrocardiogramas, miles de ecocardiogramas y he acompañado a cientos de pacientes mayores en las decisiones cardíacas más difíciles de su vida, incluyendo esa conversación incómoda que muchos evitan. Revisar si el medicamento que llevan años tomando todavía tiene sentido para el corazón que tienen hoy. Y cada vez que veo llegar a consulta a un paciente mayor con amlodipina, losartán o lisinopril, recetados hace 5, 8, 10 años sin revisión, me hago la misma pregunta. ¿Alguien le explicó alguna vez cómo actúa este fármaco específicamente en un corazón de más de 65 años? ¿Alguien midió si la dosis que funcionaba a los 58 sigue siendo la dosis correcta a los 74? Casi nunca la respuesta es sí. Para entender por qué esto importa tanto, necesito explicarte algo sobre lo que le pasa al sistema cardiovascular después de los 60, porque hay un mecanismo que la mayoría de los cardiólogos generales conocen, pero no tienen tiempo de explicarte en una consulta de 12 minutos. Imagina tus arterias como una manguera de jardín que lleva más de 6 décadas trabajando. Al principio era flexible, se estiraba cuando le pasaba agua a presión y luego volvía a su forma. Con los años la goma se endurece, ya no se estira igual. Cuando el corazón empuja la sangre, la arteria no amortigua ese golpe como antes y la presión sube con más fuerza en cada latido. A eso se le llama rigidez arterial y es el proceso central que tienes que entender para que el resto de este video tenga sentido. Ahora bien, no es que la carraspeo o presión alta en el mayor sea igual que en el joven. No es que el mismo mecanismo que sube la presión a los 45 sea el que la sube a los 72. Es que después de los 60 estamos hablando de un problema predominantemente de rigidez de las paredes arteriales, no de un sistema renina-angiotensina desbocado como en el paciente más joven. Y ese detalle cambia todo porque amlodipina, losartán y lisinopril actúan sobre mecanismos distintos. En un corazón de 45 años, los tres pueden funcionar bien. En un corazón de 72, uno de los tres puede estar haciendo más daño del que corrige, dependiendo del perfil exacto de ese paciente. El villano oculto en todo esto no es el medicamento en sí, es la inercia terapéutica, que es el nombre clínico para ese fenómeno en el que el médico receta un antihipertensivo. Los números mejoran y nadie vuelve a revisar si ese fármaco a esa dosis sigue siendo el más apropiado para ese corazón que ha seguido envejeciendo. Estudios en poblaciones mayores de 65 años con hipertensión tratada muestran que hasta el 43% de los pacientes están tomando una combinación o dosis que no ha sido revisada en más de 2 años. El corazón cambia, la medicación no. Antes de seguir, necesito ser muy claro contigo, porque esto es cardiología y los matices importan. Si en este momento estás sintiendo dolor o presión en el pecho que no cede con el reposo, necesitas dejar este video y llamar a urgencias. Ahora, si tienes falta de aire repentina estando en reposo, sin haber hecho ningún esfuerzo, eso también es una señal de alarma cardíaca que no puede esperar. Si tuviste un desmayo en los últimos días o sientes palpitaciones con mareo al mismo tiempo, eso es una consulta urgente hoy, no mañana. Estos síntomas no son para gestionarlos con información de un video, son para el servicio de urgencias.
Si en cambio tu situación es la del paciente que toma su antihipertensivo, tiene la presión razonablemente controlada, pero nota que se marea al levantarse, que se cansa antes, que siente las piernas pesadas por las tardes, o simplemente lleva años sin que nadie revise si ese fármaco sigue siendo el adecuado, entonces sigue mirando. Este video fue pensado exactamente para ti. Quiero contarte la historia de Roberto. Tenía 71 años cuando llegó a mi consulta por primera vez. Contador jubilado, vivía con su esposa en un apartamento de un segundo piso sin ascensor. Me dijo que había dejado de bajar a la calle casi por completo porque cada vez que bajaba las escaleras y luego intentaba subirlas se le iba la cabeza. Su cardiólogo general le había diagnosticado hipertensión a los 64 años. Le recetó lisinopril 10 miligramos. Los números bajaron y ahí quedó la historia. A los 69, el médico de cabecera le añadió amlodipina 5 miligramos, porque la presión sistólica había subido un poco. Roberto llevó a mi consulta con 71 años tomando los dos. Su presión en el tensiómetro del brazo izquierdo sentado 128/74, perfecta en papel. Le pedí que se levantara. Esperé 3 minutos. Le volví a medir la presión de pie. Había caído a 101/58, una caída de 27 milímetros de mercurio en 3 minutos. Eso tiene un nombre, hipotensión ortostática severa, y en un hombre de 71 años con arterias ya rígidas y reflejos barrorreceptores más lentos de lo normal, eso no es un efecto secundario menor, eso es riesgo de caída, fractura de cadera, hospitalización y una espiral de deterioro funcional que muchos mayores no logran revertir. Le pregunté a Roberto cuándo tomaba la amlodipina. Me dijo que por la mañana en ayunas con el lisinopril, porque así se lo habían indicado. Le pregunté si alguno de sus médicos le había medido la presión de pie, además de sentado. Se quedó callado un momento. Luego dijo algo que no he olvidado. Doctor, nadie me había pedido que me levantara. Esa frase destrabó todo el cuadro. Roberto no tenía un problema de presión mal controlada. Tenía un problema de medicación no ajustada al envejecimiento de su sistema cardiovascular autónomo. Reorganizamos el horario de la amlodipina, ajustamos la dosis de lisinopril y le enseñé 3 maniobras posturales específicas que ahora hacemos en consulta con todos los pacientes mayores antihipertensivos. 3 meses después, Roberto bajaba y subía las escaleras de su edificio todos los días. La última vez que vino a consulta, hace 5 semanas, me trajo una foto sacada en la calle delante de una cafetería a 2 manzanas de su casa. Me dijo que hacía casi 2 años que no llegaba hasta ahí y se rió como si lo hubieran devuelto el barrio entero. ¿A ti tu cardiólogo alguna vez te midió la presión sentado y luego de pie el mismo día? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes les han hecho esa medición tan sencilla y tan importante en consulta. Ahora voy a darte los 5 puntos que en mi experiencia como cardiogeriatra marcan la diferencia real entre tomar bien y tomar mal uno de estos 3 medicamentos después de los 65. Y cuando digo tomar bien, no hablo de cumplir el horario, hablo de entender lo que ese fármaco está haciendo en un corazón mayor y de tener la conversación correcta con tu médico la próxima vez que te sientes frente a él. Sé lo que estás pensando con el primero. Si el médico me lo recetó, por algo será. ¿Para qué cuestionarlo ahora? Escúchame un momento. El momento del día en que tomas tu antihipertensivo no es un detalle administrativo, es una decisión clínica con consecuencias directas en el corazón mayor. El sistema cardiovascular tiene un ritmo circadiano muy marcado. La presión arterial cae naturalmente durante la noche, lo que se llama el patrón Dipper, y sube bruscamente entre las 6 y las 9 de la mañana, cuando el cortisol alcanza su pico y el sistema nervioso simpático se activa. En un corazón joven, ese salto matutino de presión es manejable. En arterias rígidas de un paciente mayor de 70, ese mismo salto es el momento de mayor riesgo de evento cardiovascular del día. La mayoría de los pacientes mayores toman su antihipertensivo por la mañana en ayunas, porque así lo indicó el médico hace años. Pero hay evidencia sólida, incluyendo el estudio ILLA Chronotherapy con más de 1.900.000 pacientes, que muestra que en ciertos perfiles de hipertensión del mayor, mover al menos uno de los fármacos antihipertensivos a la noche mejora el control del patrón circadiano de presión y reduce el riesgo cardiovascular de manera significativa.
No todos los pacientes necesitan este cambio, pero si llevas años tomando todo por la mañana y nadie ha revisado tu curva de presión en 24 horas, esa conversación vale la pena tenerla. El protocolo concreto pide a tu médico un mapa que es un monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas. Es un brazalete que llevas puesto un día entero y que mide tu presión cada 20 o 30 minutos, incluyendo mientras duermes. Ese estudio le dice a tu cardiólogo si eres un paciente de normal, un non-dipper que no baja la presión de noche o un riser que sube la presión mientras duerme. Esa información es la que debería decidir el horario de tu medicación, no la costumbre. Quien debería tener cuidado especial antes de hacer cualquier cambio de horario. Pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que ya toman varios fármacos con efectos sobre la presión nocturna y especialmente pacientes con hipotensión ortostática conocida porque mover el antihipertensivo a la noche en ese perfil puede aumentar el riesgo de caída nocturna al ir al baño. El horario de tu pastilla no es un detalle. En cardiología del mayor, el cuándo puede importar tanto como el qué. El segundo punto es el que más me cuesta explicar en consulta porque va contra el instinto de todo el mundo, incluyendo el de muchos médicos. Sé lo que estás pensando. Si la presión bajó, eso es bueno, ¿no? No siempre, no en el mayor. Hay un fenómeno que en cardiogeriatría llamamos la curva en J de la presión arterial. Lo que significa es que en pacientes mayores de 70 años con arterias rígidas, bajar demasiado la presión diastólica, que es el número de abajo en tu tensiómetro, puede ser tan peligroso como tenerla alta. Cuando la presión diastólica cae por debajo de 60-65 milímetros de mercurio en un paciente mayor, el corazón empieza a recibir menos sangre en la fase de llenado, que es cuando descansa entre latido y latido. Eso se llama compromiso de la perfusión coronaria diastólica. Y en un corazón ya envejecido con cierto grado de disfunción diastólica, que está presente en más del 50% de los mayores de 75 con hipertensión tratada, ese fenómeno puede precipitar angina, arritmias o deterioro de la función cardíaca. La amlodipina, que es un calcio antagonista, es especialmente efectiva bajando la presión sistólica en pacientes mayores con hipertensión sistólica aislada, que es el patrón más común después de los 65. Pero a dosis altas, en pacientes con presión diastólica ya baja de base, puede llevar ese número de abajo a un territorio peligroso. El protocolo concreto mide tu presión en 2 momentos distintos del día, no siempre a la misma hora. Mídela por la mañana, 5 minutos antes de levantarte, todavía en cama, y mídela otra vez 3 minutos después de haberte puesto de pie. Anota ambos registros durante 2 semanas y lleva ese cuaderno a tu próxima consulta. Si el número de abajo en alguno de esos registros está por debajo de 65 de forma repetida, eso es una conversación que tienes que tener con tu cardiólogo. No es para asustarte, es para que esa revisión ocurra. La advertencia: no cambies ninguna dosis por tu cuenta basándote en esas mediciones. Lo que estás haciendo es recopilar información clínica que tu médico necesita ver. La presión perfecta en papel puede ser la presión equivocada para tu corazón particular. Eso solo lo puede evaluar alguien que conoce tu historia cardiovascular completa. El tercer punto es el que más divide opiniones incluso entre cardiólogos. Sé lo que estás pensando. El losartán y el disinopril hacen básicamente lo mismo, ¿no? Son intercambiables. Si uno no baja bien la presión, cambian por el otro. Escúchame un momento. Losartán y lisinopril pertenecen a 2 familias distintas de fármacos que actúan sobre el mismo sistema. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero en puntos diferentes de la cadena. El lisinopril es un inhibidor de la SA. Bloquea la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. El losart es una R2. Bloquea directamente el receptor donde actúa la angiotensina 2. El efecto sobre la presión puede ser similar. Los efectos secundarios y las indicaciones específicas no lo son. En pacientes mayores esta distinción importa por 2 razones concretas. Primero, el disinopril y los inhibidores de la ECA en general producen tos seca en aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes, con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes de origen asiático. Esa tos, que muchos pacientes mayores atribuyen a otras causas, puede interrumpir el sueño, empeorar la calidad de vida y en pacientes con fragilidad respiratoria generar problemas reales.
Si llevas meses con una tos que no tiene otra explicación, tu lisinopril merece estar en la lista de sospechosos. Segundo, y esto es lo que la mayoría de cardiólogos generales no personaliza suficientemente en el mayor. El losartán tiene evidencia específica en protección renal en pacientes diabéticos con nefropatía y el lisinopril tiene evidencia sólida en protección postinfarto y en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No son fármacos intercambiables según la comodidad del momento. Son fármacos con indicaciones que deberían coincidir con el perfil cardiovascular y renal específico del paciente. El protocolo concreto, si tomas lisinopril o cualquier inhibidor de la SA y tienes tos que no tiene otra causa identificada, anótalo y llévalo a consulta. Pide explícitamente que tu cardiólogo revise si esa tos puede estar relacionada con el fármaco y si hay una razón específica por la que tomas lisinopril en lugar de un ARA-2. No es un cambio menor, es una conversación que merece 5 minutos de atención. La advertencia en pacientes con estenosis arterial renal bilateral, tanto los inhibidores de la SA como los ARA-2 están contraindicados. Es una condición que no siempre se conoce, sin estudios específicos. Si tienes hipertensión de difícil control con estos fármacos o función renal que se deteriora cuando se añaden o se sube la dosis, eso merece evaluación especializada. El cuarto punto es el que en mi consulta genera más conversaciones difíciles porque toca algo que nadie quiere revisar, la combinación de fármacos. No es raro, no es la excepción. Es casi la norma en el mayor de 70 con hipertensión tomar 2 o hasta 3 antihipertensivos al mismo tiempo. Y hay combinaciones que tienen sentido fisiológico y hay combinaciones que en el corazón mayor generan problemas que se atribuyen al envejecimiento cuando en realidad son efectos de la polifarmacia cardiovascular. La combinación de un inhibidor de la SA con un ARA-2, es decir, lisinopril con losartán extendida, con la idea de que el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina daría más protección renal. Los datos de estudios como OnTarget con más de 2.000 pacientes demostraron que esa combinación duplica el riesgo de hipotensión severa, deterioro renal agudo e hiperpotasemia, sin dar el beneficio adicional esperado. Hoy esa combinación está desaconsejada en las guías, pero hay pacientes mayores que la siguen tomando porque la recetó un especialista hace años y ningún médico posterior la cuestionó. No es raro, no es la excepción. Es el resultado de la inercia terapéutica actuando durante años en un sistema de salud donde cada especialista ve su parte y nadie ve al paciente completo. El protocolo concreto, haz una lista de todos los medicamentos que tomas, incluyendo los que compras sin receta, los suplementos y los que tomas cuando hace falta. Lleva esa lista a tu próxima consulta y pide explícitamente una revisión de interacciones. No asumas que tu médico ya sabe todo lo que tomas. En la práctica real, muchas veces no lo sabe porque lo recetó otro especialista en otro contexto. La advertencia específica en cardiología, si tomas digoxina o warfarina o algún antiarrítmico como amiodarona, la revisión de interacciones con antihipertensivos es especialmente importante. Hay combinaciones que alteran los niveles de estos fármacos de maneras que pueden tener consecuencias serias. Tu cardiólogo tiene 12 minutos de consulta. Lleva la lista preparada, no le hagas adivinar. El quinto punto es el que se siente más sencillo, pero que en 15 años, viendo corazones mayores, nunca deja de sorprenderme cuántos pacientes no hacen medir la presión de pie. Ya lo mencioné con Roberto, pero quiero explicarte el mecanismo completo, porque entenderlo cambia cómo ves tu propio monitoreo en casa. Cuando te pones de pie desde la posición sentada o acostada, aproximadamente 500 ml de sangre se desplazan hacia las piernas por efecto de la gravedad. El sistema nervioso autónomo a través de los varorreceptores que están en la aorta y en las carótidas detecta esa caída de presión y en segundos activa una respuesta que aumenta la frecuencia cardíaca y contrae vasos para compensar. En un paciente joven, esa respuesta tarda menos de 10 segundos. En un paciente mayor de 70 con hipertensión tratada, esa respuesta puede tardar 30, 45 hasta 60 segundos. Y durante esos segundos, el cerebro está recibiendo menos sangre de lo normal. La amlodipina, por su mecanismo de vasodilatación periférica, puede amplificar ese fenómeno. El lisinopril y el losartán también pueden contribuir a él. El resultado es lo que vio Roberto: mareos, inestabilidad, riesgo de caída cada vez que se levantaba.
La hipotensión ortostática, definida como una caída mayor de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o mayor de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, dentro de los 3 primeros minutos de ponerse de pie, está presente en entre el 20 y el 30% de los adultos mayores de 65 años que toman antihipertensivos. Y en la gran mayoría de los casos nadie la ha detectado porque nadie midió la presión de pie. El protocolo del Dr. Omar para detección de hipotensión ortostática en casa. Mide tu presión acostado o sentado durante 5 minutos de reposo. Anota el valor. Levántate despacio. Espera exactamente 3 minutos de pie sin moverte. Mide la presión otra vez. Repite este ejercicio de medición 3 días seguidos a la misma hora, idealmente por la mañana antes de la primera toma de medicación. Si en alguna de esas 3 mediciones la presión sistólica cae más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica cae más de 10 al ponerse de pie, lleva esos 3 registros a tu consulta. Ese dato, solo ese dato, puede cambiar tu tratamiento antihipertensivo por completo. La advertencia: si al ponerse de pie sientes mareo intenso, visión borrosa o sensación de pérdida de conocimiento inminente, no esperes hacer el protocolo de 3 días. Eso es una consulta urgente.